Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Amén. Nuevamente aquí estamos en este programa, vale la redundancia, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Ya estamos aquí junto con mi esposo, que nosotros estamos llevando una palabra de Dios al pueblo. Hoy vamos a enseñar algo sobre el poder de la sangre de Cristo. Ya nos lo han enseñado, pero vamos a recordarlo en esta noche. Es un tema muy interesante. Y a todos los amigos, hermanos que ya están en la sintonía de su programa a través de las redes sociales, en el Facebook Proclamando lo Establecido y el canal YouTube Proclamando lo Establecido. Usted va a ver este tema retransmitido y a los que se vayan conectando y a los que verán este programa después, Dios los bendiga nuevamente. Vamos a hablar del tema, el poder de la sangre de Cristo. Por estos tiempos es muy interesante, es bueno recordarlo. Hebreos 9, 11 al 14 nos dice la palabra de Dios. La lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, hermanos, cuando hablamos del poder de la sangre de Cristo para estos tiempos en los cuales estamos viviendo duros, difíciles, de aflicciones, vale recordarlo, que hay un poder en la sangre maravillosa de Cristo. Fuimos pecadores, pero hoy por su gracia somos lavados con la sangre del Cordero. Esa sangre que nos limpió para siempre. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para limpiarlo a usted y limpiarme a mí. Y hoy Él nos ha dejado autoridad por medio de su Hijo. La sangre significa debilidad, limitación y riesgo del hombre, además de su condición mortal y perecedera. ¿Por qué dice significa debilidad? Porque cuando nuestra sangre deja de funcionar, se nos va la vida. La sangre es la vida. Pero déjeme decirle que la sangre de Jesús no fue sangre humana, porque nuestra sangre por el pecado ya viene contaminada en nuestros genes. Por eso el Espíritu Santo ovuló en el vientre de María, esta sierva que todas las vírgenes en aquellos tiempos tenían una promesa y la estaban esperando. Entonces viene y fue escogida esta mujer para traer ese santo ser, el cual nos iba a redimir con su sangre del pecado. Todo simbolismo de los sacrificios de la sangre en el Antiguo Testamento se hayan cumplido en la sangre de Cristo. Es una expresión que en el Nuevo Testamento equivale a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo, es decir, su muerte en la cruz del Calvario, es el símbolo del precio que usted y yo teníamos que haber pagado por nuestros pecados. Pero Jesús tomó nuestro lugar, pagó todo lo que tuvo que pagar, sin haber hecho nada, sin haber pecado,
pero lo hizo por usted y por mí. Y a Él le debemos la gloria. Pero veamos esos beneficios de su sangre. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos los seguidores de Jesús somos servidores, no que nos sirvan. Porque dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el eslogan de cada siervo que Dios llama ministerio, de toda la iglesia, a servir. Nos rescató y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Pero en Efesios 1:7 dice que nos redimió. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón de pecado. Romanos 5:9 dice que nos justificó. Por su sangre, dice, nos justificó, por él seremos salvos de la ira. Mateo 26:28 dice que nos perdonó y por esto es su sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Nos santificó. Dice Hebreos capítulo 13:12 dice, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Miren, hermanos, si nos ponemos a ver que nos santificó, nosotros somos los verdaderos santos, no los que los hombres se han inventado. El capítulo 10 nos enseña, de Hebreos 10:10, nos enseña que su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Ese sacrificio que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario nos limpió. Dice Primera de Juan 1:7, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero si andamos, dice Juan, en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice aquí? Pero si andamos en luz, tenemos que irnos analizando, hermano. Tenemos que ir viendo en qué le estábamos fallando a Dios. Y es bueno recapacitar y hacer conciencia y memorizar que si estábamos andando bien en el Señor. Pero aquí está, Él nos limpió, que por su sangre, mire el ejemplo, la historia de David. No se la voy a contar porque todos no la sabemos. David pecó, pero él imploró, rogó, clamó, y él fue restaurado. Ese es el Dios de misericordia que nosotros le presentamos. Que así usted le haya fallado, usted haya pecado, clámele a Él, pídale perdón y no lo vuelva a hacer, y usted será restaurado. Esa es la promesa que el Señor nos da a nosotros, de que somos restaurados por medio de su sangre preciosa. Él nos limpia, nos da poder. Dice, amados hermanos, en Marcos nos deja, y estas señales seguirán a los que creen. Miren, a los que creen, somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Juan dice 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que aceptaron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ellos les dice, y estas señales seguirán. En el capítulo del libro de la cita bíblica que dimos lectura, nos dice que si andamos en luz y en comunión con Él, amén, Él nos va a limpiar. Dice aquí, y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre, mire, en mi nombre, no en nombre de nadie, en nombre de Jesús, haremos milagros, prodigios, y pondremos las manos por los enfermos y sanarán. Mire, qué promesas nos ha dejado Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece, porque nos dio poder. La sangre de Cristo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos ha dado poder a la iglesia, a todo aquel que recibió a Cristo en su corazón, le da poder. Escúcheme bien, poder y autoridad.
La palabra de Dios en Corintios dice 1:18, la primera carta a los Corintios, la cruz para los que se pierden determina su destino eterno en su participación presente aquí. Es locura, dice. Es una insensatez. Pero para nosotros, los que estamos en el camino del evangelio, de la salvación, es poder. De donde viene la palabra dinamita de Dios, griego dunamis, poder de Dios. Escúcheme bien, iglesia, nosotros tenemos poder. La muerte de Jesús tiene poder. Su sangre, la cual derramó en la cruz del Calvario, nos deja ver que nadie más en la historia, en el mundo, hizo tal sacrificio. Cuando nos remontamos nosotros a recordar su muerte, notamos que Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Lo vemos en el Getsemaní. En Jerusalén no había mucho espacio para tantos jardines. La gente acomodada tenía jardines privados en los montes en el monte de los Olivos. Algún amigo de Jesús le permitía usar su jardín y allá se retiró a pelear su solitaria batalla. Solo tenía 33 años Jesús y nadie quería morir a esa edad. Jesús sabía todo lo que implicaba la crucifixión. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo vamos a morir. Jesús sabía que tenía que morir. Y Él sabía todo lo que implicaba esa muerte y ese sacrificio. Pero Él dijo, hágase tu voluntad. Jesús sabía todo lo que implicaba. Cuando estaba Jesús en la agonía, la palabra griega en la cual se refiere era una lucha desesperada por la vida. Seguro que la muerte lo esperaba. Jesús sentía ese aliento fétido en su rostro, cada vez más cerca. No hay escena comparable en toda la historia. Era el momento decisivo de la vida de Jesús. Había tiempo de retroceder y evitar la cruz, pero la salvación del mundo estaba pendiente de aquella decisión mientras sudaba él gotas grandes de sangre en Getsemaní. Fue en Getsemaní, él entró en agonía al Getsemaní y salió en victoria. Y con paz en su alma porque había hablado con Dios, venció al decirle, hágase tu voluntad. Dice su palabra en Juan 16:33, que en el mundo tenemos aflicciones. Pero ¿qué dijo Jesús? Confiad, yo he vencido. Vemos lo que le pasó en su rostro. Dice que fue desfigurado. No es lo que nos presentan, un rostro que solo está medio sangrentado. No, el rostro de Jesús fue desfigurado. Sus pómulos, sus barbas fueron arrancadas, amasadas. Fue abofeteado. Isaías 52:14 dice, ¿cómo se asombraron de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Imagínense, hermano, cómo nos habla las Sagradas Escrituras. Imagínense los latigazos. Fueron 39 latigazos. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:4, que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Era una tortura terrible romana. Desnudaban a la víctima. El reo estaba doblado y atado de tal manera que tenía su espalda totalmente expuesta. Cada latigazo que le daban, hermano, ese látigo era una tira larga de cuero en la que se había incrustado trozos de huesos agudos y piezas de plomo. Literalmente cada latigazo desgarraba su espalda por donde le caía, le desgarraba todo su piel, su carne, y le sangraba en las heridas. A más de eso, trenzaron una corona de espina, se la pusieron sobre su cabeza. Parece ser que se trataba de una especie de capete que cubría toda la cabeza, lo cual era más fácil y rápida de tejer. Las espinas son símbolos de tribulación que proceden del latín tribulus, que significa abrojo. De la misma raíz procede del término trillo,
que si consideramos que la tierra comenzó a producir espinos y cardos como maldición por el pecado del hombre, cuando lo vemos en Génesis 3:18, nos percatamos de que también en esto llevó Jesús nuestra maldición. Cristo fue coronado de espinos para mostrar a sí mismo que su reino no era de este mundo y cuando vuelva va a reinar para siempre aquí. Sus vestiduras arrancadas, dice, después de los latigazos, le pusieron el manto, burlándose que era un rey. Al llegar a la crucifixión, su manto dice que se la arrancaron con fuerza y sus heridas fueron nuevamente abiertas, lastimadas, y nuevamente sangraban. Y clavaron sus manos y sus pies. Herido con una lanza en el costado, dice que agua y sangre, donde se cumple lo que dice en Zacarías 12:10, cuando habla de la futura liberación de Jerusalén, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Hubo uno que asegura que Jesús está muerto, y le clava la lanza. Él se asegura de que si él estaba muerto, y le mete la lanza en el costado. Y él se da cuenta que cuando mete la lanza en el costado, dice que el soldado fue un testigo ocular y se pone a decir verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en este momento? Dice, puede ser que Jesús muriera porque literalmente se le rompiera el corazón. Las experiencias físicas y emocionales que Jesús experimentó tan terribles que hizo que se le reventara su corazón. Al suceder esto, la sangre del corazón se mezcló con el líquido del pericardio. Este es un tejido membranoso que rodea el corazón, que cuando el soldado mete la lanza, rompe el pericardio y brotó la mezcla de sangre y agua. Las últimas gotas brotadas en la cruz del Calvario. Decía un médico explicando la muerte de Cristo que al ya no haber sangre su corazón colapsó. Lo más doloroso para Jesús fue sentir el abandono de su Padre y su corazón explota. Así eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Día a día degollaban animales para la remisión de los pecados de la gente, pero para eso vino Cristo. Hizo un solo sacrificio y para siempre, perdonándonos a todos. Pero a menudo nos preguntamos, ¿quién o quiénes fueron los verdaderos culpables de la muerte de Jesús? ¿Acaso fueron los religiosos líderes que estaban en esos tiempos? ¿O tal vez Judas, el traidor? ¿O de pronto los soldados? ¿O acaso Poncio Pilato? ¿O de pronto Pedro al negarlo? ¿O los discípulos cuando lo abandonaron? No, mi hermano. Los verdaderos culpables de la muerte de Jesús fuimos todos nosotros, o sea, la humanidad entera. Porque dice Romanos 3:23 que todos estábamos y están destituidos de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y no solo eso, que somos enemigos de Dios, también me dice su palabra en Romanos 9:10, que al aceptar tal sacrificio y reconocerlo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, su sangre nos limpia de todo pecado. Y escúcheme bien, nos da poder triunfante para vencer el pecado y a las huestes de maldad que se levantarán en contra de nosotros. No nos deja solo, dice su palabra, sino que Él dijo que cuando se iba al cielo, dejaba un precioso Espíritu Santo, el cual nos iba a ayudar en momentos difíciles, en momentos de soledad, en momentos de prueba, es decir, cualquier circunstancia, ahí va a estar el precioso Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:19 que tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Hollar es pisar. Las serpientes es las culebras, símbolo del diablo o Satanás. Dice su palabra que con su sangre nada os dañará, porque el poder que Él nos da es mayor sobre serpientes y escorpiones. Nos da un poder ofensivo y un poder defensivo. El ofensivo es para atacar cuando vengan a nosotros símbolos de demonios y espíritus malignos por su ponzoña letal.
Y el poder defensivo es cuando nos dice su palabra que nada nos dañará. Significa que nos va a defender. ¿Qué quiero decir con esto? Que su palabra, la palabra de Dios, me deja de ver que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y a toda la iglesia de Cristo, aquel que aceptó a su Hijo Jesús en el sacrificio que hizo y lo recibe en su corazón, Él nos ha dado poder. En este mundo que estamos, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de prueba a nivel mundial, nos estamos dando cuenta que se ha levantado algo, la cual le han llamado coronavirus. Y hay una pandemia que la han hecho global. Esto la creó el hombre. Pero déjeme decirle algo. Que Dios nos ha dejado un mensaje. Revisando las redes sociales, llegó a mis manos un mensaje de un profeta. No voy a decir el nombre, pero un siervo de Dios, no lo conozco. Pero algo que me llamó la atención, el Señor ha estado avisando de esto. No ha dado nombre, que es coronavirus, no. Él dice que algo se iba a mover. A este hermano le dice que un virus mortal como el ébola se iba a levantar. Y esta profecía fue dada el 29 de noviembre del año del 2017. Y en marzo del 2017 también hubo otra profecía de otro profeta de Dios. El Señor ha estado alertando. El Señor ha estado avisando de esto. Porque Dios no se iba a quedar quedito. Lo que el hombre estaba creando para mal, Dios estaba alertando a su iglesia, pero su iglesia estaba dormida. Pero déjame decirte algo. Que Dios nos ha dado autoridad. Y mira el mensaje que el Señor le dice a él. Dice que él ve un virus mortal como el ébola, que causaba muchas muertes en todo el mundo, en mayor número que en África. El poder del virus era devastador. Parecía salir de la nada, dice. Sin signos de cura o solución. Escúchenme bien. Pero algo le dice Dios al profeta. Entonces dice el profeta, escuché al Señor decir, dile a mi pueblo que los hice reyes y sacerdotes en la tierra para mí. Todos los que recibieron a Jesús en su corazón, no un pequeño grupo, a todos, los que somos hijos de Dios, los que hemos vivido su palabra, los que han vivido en santidad y los que viven ahora, los que nos hemos arrepentido si hemos estado fallándole a Dios. A ellos le dice el Señor. Dice, dile a mi pueblo que solo ellos tienen el poder de silenciar esta pena de muerte para muchos. Y deben declarar la sangre de mi Hijo para silenciar esta fuerza demoníaca. Dice, sus oraciones serán fuerza. Hermanos, no hay tiempo de estar haciendo show en las redes sociales. No se los digo para juzgarlo, discúlpenme. Es tiempo de orar, de hacer fuerza, de unirnos todos. Aquí nadie va a ser visto. Es la iglesia completa, cada uno en sus hogares. Unirnos en fuerza. Dice, sus oraciones serán fuerza, serán guía y poder contra esta plaga. Deben entrar en un lugar de intercesión, levantando un cetro de autoridad en la tierra y liberando el fuego del altar de la oración en la tierra y liberando el fuego del altar de la oración, y la plaga se detendrá. Solo la iglesia puede detener este virus mortal. Las naciones del mundo están confundidas y eso lo estamos viendo.
y los gobernantes no encuentran solución. Hermanos, han dejado abandonados. Pero Jesús no. No hay cura para este mal. Por ahí dice que ya hay una cura, pero no la han hecho, como decir, no han hecho pruebas como saben hacer si en verdad vale. Pero dice el Señor, la iglesia orando, no haciendo show, no haciendo cultos. Las alabanzas dejémoslas a otro lado. Es bueno cantarle, cante en su casa, pero si va a hacerlo, haga oraciones. Pastores, líderes, evangelistas, levanten altares, ya que tienen en las redes sociales, levanten altares de oración, y provocarán y moverán la mano de Dios. De usted y de mí depende. Levantemos, porque usted y yo tenemos el poder. La sangre de Cristo se va a mover cuando su iglesia ore, cuando su iglesia busque de Dios, se humille delante de la presencia de Dios, esto se detendrá, pero con un corazón arrepentido. Dios quiere gente intercesora, que estén bien delante de Él, que vivan en santidad, que busquen de Él, que le digan, Señor, aquí estoy, límpiame, purifícame, y voy a clamar, y esto se va a detener si clamamos con un corazón sincero, unidos, hermanos. No es que cada uno va a hacer por allá, por acá, no, hermanos, tenemos que unirnos, hacer fuerza, orar, meternos en la oración. Hay muchos que no les gusta la oración, pero Dios nos ha obligado a orar. Oremos, hermanos, clamemos, que Dios nos ha mandado a decir esto. Y mira, me tomé la molestia de copiarlo para decírselo. Lo copié. Y lo que dice el Señor me llenó de ánimo para poderle inyectar a los grupos que nosotros tenemos de familia, inyectarle que solo la sangre de Cristo, cuando hay un corazón arrepentido, aclamar a ese Dios maravilloso por esta pandemia. Solo la sangre de Cristo y un altar donde esté la sal. La sal significa purificación. Gente purificada, lavada con la sangre de Cristo, viviendo la palabra, es la que va a mover a Dios. Amén. Así era Moisés. Moisés era íntegro. Samuel, que cuando ellos oraban, Dios respondía. Dios le bendiga, Dios le guarde. A todas las naciones.